pinta el día hoy? Porque a mí me pinta maravilloso, yo no sé, amanecí, volteé a mi ventana y dije, gracias por un nuevo día tan hermoso. ¿Se fijaron? En Chicago, ¿qué clima? Ni frío, ni calor, sino todo lo contrario. No, estamos como en el estatus óptimo. Y aunque no lo estuviéramos, estamos aquí, que eso es lo más lindo. Pero la verdad es que sí, como que me pintó el día de estos así, el cielo muy azul, como que todo fluyó. No sé si les ha pasado que dices, bueno, es que todo empezó así y así quiero que termine. Y está en mis manos lograrlo. Porque no es nada más azar, sino es la forma en la que veo yo el día. Bueno, esto es Hispaneando con Mone, un programa más del grupo de Cimientos Group, Hoy sí vengo acelerada, ¿verdad? Diciendo una ostra porosa. Bueno, soy Mone Gil y me da muchísimo gusto que nos sintonicen. Muchas gracias, como cada miércoles. Hoy, interesantísimo el tema. Hoy tengo un invitado especial que es virtual. Creo que ayer lo mencioné. Y este invitado, quiero que me acompañe siempre en algún pedacito del programa, porque es esencial tenerlo con nosotros. Ayer dije tumbaburros, llámele diccionario, llámele como quieran, pero nos vamos a divertir. No con enseñanzas, no con un matiz de profesor a alumno, sino al contrario, de alumno a alumno, aprendiendo todos los días de la vida, aprendiendo de cómo ser un poquito mejor que ayer. Debería de ser nuestra tarea, un poquito mejor que ayer y menos que mañana. Y así todos los días, increciendo, para que pues hagamos de esta vida lo mejor. Fíjense, los españoles dicen, ¿cómo dicen ellos? La vida son 2 días, a vivir que son 2 días. Pues es verdad, son 2 parpadeos y ya llevamos uno, pues vamos a aprovechar al máximo y a capitalizar el segundo parpadeo. Bueno, como saben, como cada mañana lo tenemos ya. ¡Ay, qué hermoso ese doctor siempre tan puntual! Tenemos ya en la línea a nuestro queridísimo doctor Mario Guzmán y yo sí lo quiero aprovechar porque aunque a las 9:05 debemos entrar al aire con él, pues hoy que tenemos que tomar... ahora sí se los pido, pluma y papel, porque vamos a, y yo misma aquí con mi computadora voy a escribir, porque vamos a escuchar al doctor Mario Guzmán. Ahora sí, bien entrados en materia, si recuerdan, en semanas pasadas hemos estado hablando de pensamientos, emociones, conducta. Hicimos una pausa en la semana pasada para que él nos platicara de este tratamiento que está llevando a cabo para muchas personas que inclusive no tienen los recursos y para que se acerquen a él. Hoy lo vamos a publicar en nuestra página de Cimientos Group. Pero vamos a retomar ese tema de los pensamientos, porque yo creo que igual que yo, ustedes se quedaron picadísimos, porque queremos saber ahora, bueno, ya entendimos qué son los pensamientos, qué son las emociones, para qué nos sirven, qué es la conducta, cómo se asemeja el comportamiento y la conducta. Pero ahora vamos a hablar ya de tácticas específicas, ya nos vamos al grano, a tomar nota para saber cómo podemos hacer ciertos cambios en nuestros pensamientos que a lo mejor vienen de raigambre, están apegados a nosotros desde que nacimos, porque así nos estructuramos en la familia por ciertos condicionamientos, pero con el doctor podemos, ¿qué creen? Reactivar ese chip, rehacerlo, reprogramarnos. Yo siempre digo esta broma, pero es cierto, ¿han oído al GPS cuando está en español y como dice, recalculando? Cuando tienes que hacer una nueva ruta, bueno, pues ahora vamos a recalcular y vamos a recibir al doctor Mario Guzmán. Mi queridísimo doctor, muy buenos días, gracias por ser tan puntual como siempre. Querida Mone, como siempre, un gusto estar aquí en este espacio contigo y con la audiencia. Muy agradecido por la oportunidad de transmitir esto a todos los que nos hacen el favor de escucharlo. Pues imagínate si tú estás agradecido, cómo lo estamos contigo, en deuda. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar para pagarte esa deuda de gratitud. Nada que pagar, al contrario, Mone. La verdad es que realmente me da mucho gusto poder hacer esto junto contigo, porque creo que es muy importante que todos podamos estar cuestionando y reflexionando estos asuntos de la salud mental. De día a día nos están afectando de manera positiva o negativa, y en la medida en que sepamos más de nosotros mismos, es la medida en la que vamos a ser capaces de poder hacer mejores cambios para tener mejores resultados. Totalmente de acuerdo, y sabes que me da emoción. A mí tengo una inquietud y te la quiero comentar así, y a comentarla al aire. Cuando las personas dicen, es que dice mi doctor o dice fulanito tal que esto ya no tiene cura, que esto es inamovible, que así nací y así moriré. Todo esto, estos paradigmas que traemos, me encanta romperlos contigo, me encanta escucharte, porque es ciertamente esperanzador saber que todo se puede modificar. O estas frases tan arraigadas, la gente no cambia, las enfermedades son irreversibles. Todo esto que nos vamos grabando, pues también es parte
de que nos arraiguemos a un conflicto, o a un modus vivendi, o a un tipo de personalidad, y contigo me lleno de esperanza, Mario. Me da mucho gusto, Mone, y coincido contigo. Los seres humanos no somos un proyecto acabado, sino somos un proyecto en marcha, y estamos constantemente en modificación, en constante transformación. Así Si es. tú analizas tu propia vida, Mone, no eres la misma de hace 2 meses. Antes No. de que terminaras tu tesis, estabas en una situación de mucho estrés, preparando esta magnífica tesis que hiciste, y ahora eres otra persona. Ahora tus pensamientos, tus ideas, tus emociones estarán enfocados en otros temas. Es Eso cierto. nos pasa a todos, no somos la misma persona de hace 1 año, de 5 años, de 10 años. Sin duda podemos cambiar. También es verdad que hay cosas que son muy resistentes, que hay un elemento que es lo que llamamos identidad, que es como el hilo conductor desde que nacimos hasta que morimos, que nos hace ser la persona que somos, y que esa identidad, ese hilo conductor, tendrá elementos que serán difíciles de cambiar, que serán difíciles de transformar, pero no imposibles, Mone. Sí. Y eso es algo importante que las personas puedan saber, que no solamente se trata de fuerza de voluntad, sino que se trata también de estrategias sobre cómo puedo cambiar y enfrentar los retos en la vida. Completamente. Y que necesitamos a veces soltarnos un poquito y pensar que para eso hay ayuda, que no todo lo tenemos que hacer nosotros, ni nuestra voluntad, como dices, porque a veces no es que esté fuera de nuestro alcance, pero sí de nuestro conocimiento. Y necesitamos especialistas en materia de lo que necesitemos para que entonces nos guíen. Y para eso están especialistas como tú. Y fíjate, Mone, que esto que comentas es algo muy importante, en el sentido de que los seres humanos somos la especie más evolucionada de todas las especies. Es decir, cerebralmente hablando, nuestro cerebro es el cerebro más complejo. No quiero decir que somos mejores o peores, simplemente decir que nuestro cerebro es el más complejo de todos los cerebros. Y a través del estudio del comportamiento animal y del comportamiento humano, sabemos que mientras más complejo, más evolucionado, más desarrollado es un cerebro, más aprendizaje necesita. Y el aprendizaje básicamente parte por 2 elementos. 1, que haya alguien que nos enseñe algo nuevo, y 2, que lo practiquemos, lo que llamamos ensayo y error. Cierto. Y aquí vemos cómo, por ejemplo, los animales, tal vez no tan evolucionados, ovíparos, por ejemplo, sus conductas son muy instintivas, son muy programadas, por decirlo de alguna forma. Y mientras vamos cayendo a los mamíferos, después vamos cayendo a los primates, etcétera, las conductas cada vez son más complejas y son resultados de esa interacción y ese aprendizaje con los miembros de la especie. Lo mismo nos pasa a los seres humanos. Los seres humanos, si te fijas, tenemos este cerebro tan extraordinario, tan desarrollado, pero al mismo tiempo necesitamos aprender casi todo. Necesitamos que nuestros papás nos enseñen a caminar, Mone, cuando muchas especies nacen caminando. Claro. Necesitamos que nos enseñen incluso a comer, a masticar apropiadamente, a tragar los líquidos apropiadamente, que nos enseñen a hablar, que nos enseñen a interactuar. Y finalmente, en este proceso de aprendizaje del ser humano, pues también necesitamos aprender herramientas que nos ayuden a tener mayores habilidades sociales, herramientas que nos ayuden a ser más resilientes, herramientas que nos ayuden a transformar nuestros pensamientos y nuestras conductas. Y en ese sentido, pues los psicólogos a eso nos dedicamos, a compartir con la gente una serie de herramientas que se han mostrado efectivas a través de la investigación y que para la mayoría de las personas pueden resultar positivas. Y por ejemplo, si yo te dijera, vamos a suponer un caso en el que, porque yo quiero entrar en materia y la verdad es que sí lo quiero escribir, tengo aquí mi computadora frente a mí, esta parte de ser los seres más dotados, vamos a decirlo así, porque como bien dices tú, se confunde mucho que por eso seamos mejores o peores. No, yo soy muy animalera, amo a los animales, pero definitivamente nosotros tenemos un don maravilloso que es único en el ser humano, y es el discernimiento, es el pensar, el razonar, y el tener una máquina poderosísima que está en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. ¿Qué puede hacer una persona, Mario, si llega contigo y te dice, soy un caso, a ver, doctor, yo soy un caso perdido? Lo vengo a ver porque ya me obligó mi familia y soy un caso perdido,
pero yo tengo esta manía o tengo esta característica, no sé, no tengo, perdóname que no me sepa las nomenclaturas. Y soy un caso perdido, así que lo vengo a ver qué puede hacer usted por mí, pero yo aquí me voy a sentar en el divino diván y a ver cómo le hacemos. Y esa persona está testaruda. Casi no te ha pasado, me imagino. Pero, ¿cómo comienza un proceso de cambio, de transformación para que esa persona sea distinta de cuando entró a verte a cuando sale? ¿Cómo empieza? A mí me hace un reto increíble lo que tú tienes en tus manos. Porque a mí me lo dices y a mí me vas convenciendo, pero digo, y alguien que sea cabeza dura, como yo también lo era, ¿eh? Bueno, Mone, fíjate, nosotros hemos venido hablando de la función de los pensamientos como lo que promueve nuestro sentimiento y nuestra conducta. Por lo tanto, es muy importante poder enfocarnos en lo que nos decimos a nosotros mismos, en el tipo de pensamiento que tenemos. Sí. Ya habíamos hablado nosotros que existen dos tipos de pensamientos, los racionales y los irracionales, es decir, los que están basados en la evidencia, en la realidad, en la objetividad, y los que están basados en pensamientos, en ideas, creencias, pensamientos subjetivos, pero que no son forzosamente evidentes, ¿no? Entonces, uno de los elementos más importantes es que las personas aprendan a identificar. El que yo lo piense no quiere decir que es verdad. Mis pensamientos solamente son pensamientos. A veces pueden ser correctos y a veces pueden ser incorrectos. Si son correctos, debo de seguirlos, y si son incorrectos, debo de cambiarlos. Y para eso, Mone, fíjate que un colega, el doctor Albert Ellis, de la ciudad de Nueva York, desarrolló una terapia que se llama la terapia racional emotivo-conductual. Y dentro de esta terapia desarrolló una herramienta muy simple, muy sencilla, que me gustaría compartirlas con tu audiencia para que puedan, como bien dices, tomar nota. Y lo que este doctor hizo es que en 3 columnas desarrolló la habilidad, o desarrolló una herramienta para que las personas puedan cuestionar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando por su mente y cómo les hace sentir eso. Entonces los invito a nuestra audiencia que pongan en la columna, en la primera columna pongan la letra A. ¿Qué significa? En esta columna van a poner una pregunta. ¿Qué sucedió? ¿Ok? Sí. Luego, en la segunda columna van a poner la letra B. Y en esa columna van a poner la pregunta, ¿qué pasó por mi mente? Okay. Y en la tercera columna van a poner la letra C. Y van a poner la pregunta, ¿qué sentí y qué hice? Esto es lo que se llama el ABC de Albert Ellis. Y entonces, si te fijas, tenemos 3 preguntas muy sencillas. ¿Qué sucedió? Sí. Ahí vamos a poner la situación concreta. Sí. No vamos a poner pensamientos, ni sentimientos, ni nada. Solo la situación, como si estuviéramos frente a un juez, sin interpretaciones. En qué pasó por mi mente vamos a poner los pensamientos que tuvimos en ese momento, y qué sentí y qué hice vamos a poner las emociones y las conductas que pusimos. Ahora, siguiendo el ejemplo que tú tienes, pudiéramos pensar que este paciente, este sujeto que va a la consulta, en el A debería describir: fui a la consulta con Mario, ¿no? Fui a una consulta psicológica con Mario. ¿Qué pasó por mi mente, no? Soy un caso perdido. Eso es lo que la persona pensó. Soy un caso perdido. ¿Y qué sentí y qué hice? Probablemente se sintió ansioso y probablemente lo que hizo fue estar hablando, no sé, con verborrea, o estar hablando entrecortado, o tartamudear. Si te fijas, con estas 3 preguntas ya tenemos qué sucedió, fue a la consulta con Mario, qué pasó por su mente, soy un caso perdido, qué sintió y qué hizo, se sintió ansioso, defensivo, y se puso a tartamudear. ¿Ok? Ahora, el punto aquí no es la consulta con Mario, y el punto aquí ni siquiera es la ansiedad ni el tartamudeo, aunque eso es lo que normalmente hace a la gente ir a las consultas, lo que sienten y lo que hacen. Pero lo importante aquí es lo que él pensó. ¿Okay? Y lo que él pensó fue, soy un caso perdido. Ahora, esta persona necesitaría aprender a cuestionar ese pensamiento. Este pensamiento de soy un caso perdido, ¿es racional o irracional? ¿Es objetivo o subjetivo? Y ahí tengo una herramienta que tal vez pueda ayudarles. ¿Qué te parece? ¿Cómo vamos, Mona? Vamos estupendos. De hecho, yo estoy tomando nota y aquí estoy viendo.
nos vamos nada más para quienes se conectan nuevamente, ¿en qué sucedió? Lo vamos a dejar a un ladito, y el C, qué sentí y qué hice, lo vamos a dejar. Nos vamos a centrar en el B, qué pasó por mi mente. Exactamente, porque si Vamos nosotros bien. cambiamos el B, vamos a cambiar el C, es decir, si cambiamos la forma en que pensamos, también vamos a cambiar la forma en que sentimos y la forma en que actuamos. Por añadidura, perfecto. Entonces, ya que tenemos el pensamiento, ya que lo identificamos, soy un caso perdido. Lo estoy escribiendo, Ahora ¿sí? tenemos unas preguntas que pueden ayudarnos a desafiar ese pensamiento, a ver si ese pensamiento es objetivo o no es objetivo. Sí. Y la pregunta que más me gusta a mí, Mone, es la primera, y es la siguiente. ¿Cuál es la evidencia a favor y en contra de ese pensamiento? Es decir, deberíamos de decirle a este paciente, ¿cuál es la evidencia a favor de que eres un caso perdido y cuál es la evidencia en contra de que tú eres un caso perdido? Ok. Y entonces en la evidencia a favor podemos hacer una columna y el paciente empieza a poner ahí la evidencia que tiene acerca de eso. Por ejemplo, esta es la tercera terapia psicológica que tomo. Ya he ido con otros psiquiatras o psicólogos y no me ha funcionado. O la gente me ha dicho que soy un caso perdido. Tengo muchos años sintiéndome de esta manera. He intentado otras cosas y no me han dado resultados, ¿no? Desde niño le dicen que soy... Ahora vamos a buscar la evidencia en contra. Okay. Por ejemplo, la persona tal vez en la evidencia en contra pudiera poner algo como... sí, tengo muchos años viviendo con esto, pero también he visto que he tenido algunas mejorías en algunas áreas. O, por ejemplo, nunca he tomado una terapia con Mario, la he tomado con otros psicólogos, por lo que tal vez en esta ocasión pudiera funcionar. Mario me está enseñando las estadísticas de que los casos como el mío, hasta un 85% de las personas pueden recuperarse y seguir adelante con su vida. Hay otras cosas que no he intentado y que tal vez pueden funcionar, o el que en el pasado no haya podido cambiarlo no quiere decir que en el momento no vaya a cambiar. De acuerdo. O Mario es un especialista y él me está diciendo que no soy un caso perdido, que ha atendido a otros casos como yo y han salido adelante. Okay. Fíjate cómo con esta pregunta, Mone, estamos cuestionando la veracidad del pensamiento que la persona tenía, ¿ok? Sí. Luego, ¿te platico las demás preguntas? Por favor. Nada más quiero hacer un como énfasis para las personas que están tomando nota, que por evidencia a favor y evidencia en contra de ese pensamiento es que afirma o que confirma esa teoría, no qué beneficios o qué desventajas trae, sino nada más para dejarlo muy claro, el caso que estamos teniendo. Una persona que dice soy un caso perdido, evidencia a favor, ¿por qué afirma que es un caso perdido? ¿Y qué puede contradecir que es un caso perdido? ¿Vamos bien? Lo dijiste muy bien y es muy importante que así lo vea la gente. ¿Cómo Perfecto. puedo yo fundamentar que soy un caso perdido o cómo puedo fundamentar que no lo soy? Muy bien. Ahora, me gustaría decirte la segunda pregunta que la gente se puede hacer. Por favor. Es, ¿tu pensamiento, en este caso, soy un caso perdido, es un hábito, es decir, una costumbre, o está basada en hechos? Okay. Y fíjate, Mone, que mucha gente se hace el hábito, se hace la costumbre de estarse hablando mal a sí mismos. Sí. Cuando incluso los hechos señalan lo contrario. Muchas veces las personas no lo hacen tan mal, pero ellos ya tienen el hábito de estarse diciendo que lo hacen mal. Luego, una tercera pregunta, Mone. Venga. ¿Tu interpretación de que soy un caso perdido está alejada de la realidad como para ser verdadera? Eso es muy importante. ¿Realmente esa forma de pensar está apegada o no apegada a la realidad? Luego, otra pregunta. ¿Tu pensamiento está expresado en términos de todo o nada? Esta pregunta es muy importante. ¿Blanco o negro? Porque la gente constantemente dice cosas como o es todo o es nada, o es blanco o es negro, sí, o es éxito o es fracaso. Sí. Y eso es algo que llamamos pensamiento dicotómico, y es un error del pensamiento. Perfecto. Luego, la siguiente pregunta a mí me gusta mucho, Mone. ¿Estás utilizando palabras de forma exagerada como nunca, siempre, jamás, necesito,
debo, cada vez, no puedo, etcétera. Okay. Si es así, es muy probable que tu pensamiento está distorsionado, porque estas exageraciones rara vez en la vida se llevan a cabo. ¿Cuántas veces nosotros podemos decir que siempre es siempre, o que nunca es nunca, o que jamás es jamás, verdad? Por supuesto. Son exageraciones de la forma en cómo percibimos las cosas. Déjame recalcular, como el GPS que decía yo. ¿Tu pensamiento es un hábito o está basado en hechos? Ahí sería bueno que la persona, para comprender la pregunta, por si alguien está tomando nota, yo espero que todo el mundo esté tomando nota, como lo estoy haciendo yo, comprenda la pregunta para podérsela responder. ¿Es un hábito el pensar esto o hay una evidencia de que somos un caso perdido? Que normalmente debe ser un hábito, doctor, me puedo imaginar. Después la siguiente pregunta que nos hace el doctor es: ¿tu interpretación está alejada de la realidad como para ser verdadera? ¿Nos puedes explicar un poquito más esa pregunta? Sí, es tanto la forma en que tú te estás interpretando, que te estás diciendo a ti mismo, realmente está pegado a lo que sucede en tu vida diaria, o es algo que está alejado, está exagerado, es algo que no es una constante, sino tal vez un hecho aislado en tu vida. Estupendo. Y tu pensamiento está expresado en términos de todo o nada, es decir, blanco o negro, no hay otra gama cromática, solamente nos vamos a los extremos, o sí o no, el dicotómico. Y después dices: estás utilizando palabras de forma exagerada, como nunca, siempre, jamás, debo, necesito, no puedo. Y esto me encanta, doctor, porque esto lo aplicamos mucho a las mujeres, ¿no? Cuando hacemos esto lo tenemos que reconsiderar cuando platicamos con ustedes como género masculino, y es que tú nunca llegas temprano, y entonces ahí sí categorizamos y realmente estamos exagerando. Bueno, pues me gusta que tú lo hayas dicho, porque no quiero que después me señalen de sexista, pero es verdad, es muy común, no solamente en las mujeres, también en los hombres, que de pronto utilizamos estas afirmaciones exageradas. Siempre es lo mismo, nunca lo puedes hacer, jamás me escuchas. Y estas palabras exageradas no nos ayudan realmente a enfrentar la realidad. Y etiquetan sin lugar a dudas, es decir, no dejan campo para el debate, no dejan campo para la mejora, y entonces, claro, ahí viene, bueno, podríamos echarnos todo el programa, porque estoy pensando hasta cuando viene una madre diciéndole a un niño: eres imposible, o eres un caso perdido también. Exacto. Y pues ya. Tú podrás darte cuenta que con estas preguntas que les acabo de compartir, la gente puede cuestionar este pensamiento. Y es muy probable que si ese paciente utiliza esas preguntas, se va a dar cuenta de que no es un caso perdido, de que tal vez va a ser difícil hacer algunos cambios, pero que eso no quiere decir que sea imposible. Totalmente. Y si el paciente piensa de esa manera, Mone, imagínate que tú eres ese paciente y tú piensas: probablemente sea difícil hacer cambios en mi vida, pero no forzosamente va a ser imposible. ¿Piensas que eso se sentiría igual de mal que pensar soy un caso perdido? Por supuesto que es diferente. Claro. Y fíjate cómo este cambio de pensamiento cambia las emociones y probablemente cambia también las conductas. A esto que acabamos de ver ahorita, Mone, es algo que en psicología le llamamos metacognición. Y la metacognición es la habilidad de pensar en lo que pensamos. Wow. De pensar si la forma en que nosotros estamos pensando es la manera apropiada, o si hay una forma más apropiada para pensarlo. Pensar en lo que pensamos es maravilloso, porque es salirnos un poquito de nosotros para ser testigos de lo que realmente estamos diciendo. De hecho, la invitación aquí, y yo me voy a permitir hacerla siendo realmente el erudito en materia eres tú, pero yo nada más la invitación que haría a todos es exhortarnos a que cuando hagamos este cuestionario de las 3 columnas: ¿qué sucedió? Un hecho aislado, ¿qué pasó por mi mente? ¿Y qué sentí? ¿Y qué hice? Pensemos que esto es una introspección, esto es un viaje a nosotros mismos, no se lo tenemos que mostrar a nadie. Entonces el primer paso es ser sensatos. Realmente, ¿qué pasó por mi mente? Realmente, ¿qué sentí y cómo actué? Porque si ahí perdemos la objetividad, querido Mario, pues entonces ya todo el ejercicio maravilloso del ABC se pierde. Así es, Mone. Pues espero que para nuestra audiencia esta breve explicación les pueda ser de ayuda. Invitarlos también a que se den la oportunidad de documentarse.
Hay muchos libros muy interesantes. El doctor Albert Ellis escribió muchos libros acerca de la ansiedad, la depresión y cómo utilizar este ABC en estas situaciones. Y nuevamente hacerles la invitación que si alguno de ustedes está pasando por un momento muy difícil, busquen una ayuda profesional. Se van a dar cuenta de que acudir a la consulta de un psicólogo es más fácil de lo que normalmente pensamos y normalmente dan mejores resultados de lo que la gente suele pensar. Por supuesto, y nuevamente no es categorizarnos de locos, al contrario, de muy cuerdos y de que tenemos ganas de servirnos del buffet que es la vida con cuchara grande y saber que hay alguien que nos puede ayudar. Muchísimas gracias, doctor. Yo te quiero pedir un favor, este reto que hoy nos dejas, porque a mí me encantaría llenar un caso hipotético, ¿podemos seguirlo trabajando la semana que entra para que hagamos el ejercicio práctico con las respuestas a estas preguntas? Sí, mira, yo incluso invitaría a la audiencia que te pueden escribir a ti o me pueden escribir a mí o pueden hablar a la cabina. Me encantaría. Pueden explicarnos alguna situación que ellos estén viviendo y podemos trabajarlo con eso. Nos pueden dejar la situación que tienen, los pensamientos que tienen, cómo se sienten y cómo actúan bajo eso y podemos ayudarles también a trabajar un poquito en esas situaciones. Uy, me encanta. Y tanto que no te salvas de que un día te voy a tener por aquí en cabina. Va a ser un honor. Con todo gusto, claro que sí, tenemos que prepararnos, organizarnos y con todo gusto te acompañaré. Muchas gracias, hay que renovar visa y pasaporte, ya lo sé, de la distancia. Que tengas un buen día, Mone. Igualmente un abrazo, como siempre, muy grato escucharte. Gracias, así es.